see her kissing Ray on my couch with his feet on my table. Hay una pequeña línea que divide los crímenes premeditados de los crímenes pasionales, y este caso en particular pareciera que a veces está justo sobre esa línea. Así que vamos a ver toda la investigación. Yo soy Maga, bienvenido a mi canal, y si te gusta este tipo de contenido, por favor suscríbete y dale like a este video. Y sin perder más tiempo, vamos al caso. El 21 de octubre de 2021, Ali Abu Laban irrumpió en el apartamento de su esposa Ana y la encontró con su amigo Rayburn Cárdenas, así que los hirió en un ataque de celos, quitándoles la vida en el acto. Ali Abu Laban, un TikToker que ya se estaba haciendo famoso, conocido en TikTok como Jin Kid y que había atraído a muchos seguidores gracias a su comedia o a sus parodias de Scarface. Ali estaba comenzando a manejar su marca personal, pero paralelo a ello también tenía una vida de excesos y de consumo de ciertas sustancias como la Coca-Cola, y también consumía mucho alcohol y otro tipo de cosas. Ali tenía 32 años para el momento de los hechos, había recibido entrenamiento militar antes de volverse una estrella de TikTok y había crecido en una familia musulmana. Por otro lado, de Ana, su esposa, no sabemos mucho, excepto que era una chica muy tranquila antes de conocer a Ali y que era inmigrante filipina en Estados Unidos. Ali y Ana se casaron en 2017 y cuando su hija Amira tenía 9 meses, lograron tramitar la visa de casada de Ana para que se pudiera mudar de Filipinas a Estados Unidos. Ellos se fueron a vivir a Virginia, al norte de Virginia, donde vivía toda la familia de Ali. Allí estuvo viviendo Ana con Ali en una vida bastante tranquila, hasta que Ali comienza a hacer contenido para Instagram y para YouTube en 2019. Ana comienza a sentirse un poco sola y comienza a conversar con unas amigas que tiene en San Diego, California. Entonces Ana es invitada a una fiesta en San Diego por una de sus amigas. Viaja a San Diego y queda enamorada con la ciudad, con la vida de lujo, con la vida de fiesta. Ella vuelve a Virginia y convence a Ali de que se muden a San Diego. A Ali le pareció conveniente porque iba a estar cerca de un ambiente que corresponde con su vida de tiktokero o de tiktoker famoso. Entonces Ali no puso mucha resistencia y se va a San Diego con Ana. Allá se mudan a unos lujosos departamentos en The Spire, que son unos rascacielos, y estaban en el piso 43. Ahora sí les voy a dar contexto de cómo era la relación de Ali con Ana. Era febrero del 2021 cuando ambos se mudan a San Diego. Ana comienza a cambiar, comienza a tener una vida de lujo, de muchas fiestas, y Ali comienza a consumir mucha sustancia. Y Ana también comienza a probar esta sustancia, en menor medida que Ali, pero también comienza a hacerlo. Ellos comienzan a tener muchos problemas de violencia doméstica, muchas discusiones. Y algo curioso es que Ali comienza a grabar con su teléfono estas discusiones. Hay transmisiones de TikTok en vivo y de Instagram donde él transmitía la pelea. Él peleaba o discutía con Ana y todos podían verlo. Él la insultaba en vivo, se quejaba en vivo y para él se estaba volviendo algo normal. En septiembre de 2021 todos estos problemas se intensifican y les voy a mencionar algunos incidentes que salieron a la luz en el juicio gracias a los testimonios de los amigos de Ana. En septiembre de 2021 se presenta un incidente porque Ana y Ali habían estado discutiendo en la tarde del 8 de septiembre. No se sabe por qué estaban discutiendo en esa tarde, pero esa discusión se enlaza con otra discusión al final del día, porque Ana estaba invitada a una fiesta de cumpleaños de su amiga Julia y Ali también estaba invitado. Pero Ana al final del día dice, ¿sabes qué? Ya no vas. I was outside smoking my joint. No, don't. Oh, now you want to do that. Okay, now you're gonna hurt me. Alright, I come back to my phone, that's it. I keep in peace. Entonces Ali ya se había invitado, ya estaba vestido o lo que fuese, pero Ali se enfurece y comienza a grabar la discusión con Ana. Esta discusión llegó a lo físico, incluso Ali estuvo a punto de pegarle a su hija, que también estaba allí. Recordemos que ellos tienen una hija, o tenían una hija. I'm gonna move out, no, you're gonna move out. And then mentioning other guys. So I'm thinking,
she wanted to go hang out with guys without me. Entonces Ana llama a su amigo Jane Smith y a su novia y ambos van a sacar a Ana básicamente de ese departamento y a su hija Amira. De ahí se van directo al cumpleaños de Julia y del cumpleaños de Julia se desprende otro incidente. Luego de este incidente, Ana se muda a la casa de su amiga Julia y bloquea a Lee de las redes sociales. Con el pasar de los días, Ana bloquea y desbloquea a Lee de forma intermitente de las redes sociales, pero a Lee nunca dejó de escribirle. Ana le respondía que la dejara tranquila, que él buscara de estar con otras personas, que se concentrara en sí mismo. Es entonces cuando Ali dice que él no pensaba que ella estuviese terminando con él, sino que simplemente pensó que ella estaba muy molesta. En estos días en que Ana no estaba en la casa, que se estaba quedando donde su amiga Julia, a Lee se le ocurrió conocer a una chica en el ascensor del edificio y la lleva a su casa. Él dice en el juicio pues que la sustancia lo pone muy conversador. Entonces esta chica que él conoce en el ascensor termina en su casa y termina tomando sustancia con él y con otro amigo de Ali que estaba también en el departamento. Luego de eso, él dice que la chica le ofreció estar con él físicamente y que él dijo que sí. Ella se va a dar una ducha y cuando vuelve, Ali no puede estar con ella físicamente porque por el efecto de las sustancias, Ali digamos que no estaba como debería estar para poder tener una relación con ella. El 17 de septiembre, Ana y Ali comienzan a tener una comunicación más fluida por teléfono hasta que Ali convence a Ana de verse en un Starbucks. Sucede que entre el 17 y el 21 de septiembre, Ali comienza a decirle a Ana que necesita que ella lo lleve al aeropuerto porque supuestamente tiene un viaje a Miami para hacer crecer su marca personal y que también quiere que ella vaya con él al viaje, que quiere que graben TikToks juntos como lo hacían antes. Entonces, el 22 ellos se ven en un Starbucks. Se ven en el Starbucks el 22 de septiembre a las 11 de la mañana. Comienzan a hablar y luego se van al jeep de Ali. Comienzan a hablar. Digamos que Ana decide darle una segunda oportunidad a Ali en ese momento y se dirigen de nuevo al departamento. Cuando llegan al departamento, explota de nuevo otra gran discusión. Resulta que cuando están llegando al departamento, Ana ve la bicicleta de alguien, una bicicleta que ella no conoce dentro del departamento, comienza a reclamarle a Lee de quién es esa bicicleta. Él le dice que fue de un hombre que conoció en el lobby del edificio y que, como ya sabemos que le gustaba charlar mucho cuando estaba bajo los efectos de la sustancia, se lo llevó al departamento y estuvo con él y el chico dejó su bicicleta allí. Pero esa discusión no hubiese escalado si él no le hubiese dicho a Ana algo que le dice en un momento en que Ana decide cómo volver a salir del departamento. Justo cuando ve que ella ya está por irse, él le dice, bueno, entonces le voy a coquetear a la chica del 44, es decir, a la chica del piso 44. Entonces explota una discusión terrible en ese momento, otra vez. En esa discusión, Ali le cuenta todo lo que pasó con esta chica que les comenté antes que había llevado al departamento. Stop, you're just drunk. Stop. You're hurting me, Ollie. You're fucking bully, yo. You're fucking hurting me. I didn't even bring up these fucking girls. I was just talking about your fucking friend. Y también tienen como una especie de reconciliación minutos después. Todo eso está grabado y está expuesto en el juicio. Entonces, bueno, hubo unos días de paz. Ana y Ali están cenando y, por supuesto, están discutiendo. Esta discusión termina con un puñetazo en la cara de Ana. Luego de todo este contexto que les di, ahora sí vamos al 21 de octubre, el día de los hechos. Ali decide enviarle unas rosas a Ana, unos productos del supermercado, le envía unas disculpas a las 5 de la mañana y pues él esperaba que después de darle un puñetazo a su esposa en la noche, ella reaccionara de una forma
diferente, menos fría, agradecida por el ramo de rosas y los productos del supermercado. I thought it was really strange, and I had just given her in my mind, I gave her a beautiful video of me owning up to things, and then I did this nice gesture with the roses, and I'm like, she's still being cold with me. What's going on with that? En el juicio se habla de este incidente. Supuestamente a las 8:50 de la mañana, Ali dice que habrían llegado los productos del supermercado y las rosas, ¿no? Y él estaba esperando que en ese transcurso de minutos, entre las 8:50 y las 9, ella respondiera. También aclara que no había dormido la noche anterior y que había ingerido mucha sustancia. Entonces, él se pone bastante paranoico y decide irse al departamento de Ana a ver qué sucedía. Ali llega al departamento a las 9:14. Ali entra al departamento y no encuentra a Ana. También dice que ve las cosas que le envió del supermercado fuera de la alacena, que la leche no estaba guardada en la nevera y que ve las rosas que él envió en una esquina y que encima de las rosas había un kit de maquillaje. Entonces, todo esto comenzó a crear una escena en la cabeza de Ali y él explica en el juicio que lo que se imaginó fue que Ana se maquilló y se fue corriendo a ver otra persona. And then I remember asking, give me a pan of like the car. Let me see if there's anybody else in the car with you. No, I'm not doing that. Entonces, Ali llama a Ana, le pregunta que dónde está y Ana le dice en la casa y él le dice no, en la casa no estás, en la casa estoy yo. Ella le dice que está en un Dunkin' Donuts tomando café. Él se vuelve como loco, destroza la casa, el departamento, comienza a sacar la ropa de Ana a la basura, la vuelve, rompe una calabaza en el suelo, comienza a registrar y obviamente Ali estaba grabando esto. Todo el audio de esto está porque Ali ya les había comentado anteriormente que le gusta grabar las discusiones. Entonces él entró al departamento ya listo, grabando el audio de todo lo que sucede. She's lying. Oh my God, she's fucking lying. Oh my God, she's lying, dude. She's lying. She's fucking lying. She's cheating. She's cheating on me. Luego que hace el desastre dentro del departamento, él dice que es en ese momento que se le ocurre espiar el audio del departamento. ¿Y cómo iba a hacer esto? Tomó el iPad de su hija y le instaló Discord, que es una app de chat. En el Discord abre un canal o un chat de audio. Conecta el iPad para que no fuese a descargarse y lo esconde detrás de la cama de su hija. Entonces la idea era tener monitoreado el departamento constantemente. Ali dice en el juicio que él estaba esperando escuchar a su esposa tener relaciones con otro hombre. Entonces que él quería escuchar, él quería saber si eso iba a suceder. De ahí, él toma todas sus cosas y se muda a un hotel. Ali dice que se despierta escuchando las risas de un hombre y de una mujer a través de su celular. Él dice que lo que hizo fue escuchar, levantarse, vestirse y salir manejando su jeep a 90 millas hacia el departamento. Ali llega al departamento, entra con la copia que tenía de la llave, ve a Ana, ve a su amigo Ray, saca su arma de la cintura, apunta a Ray y le da 3 heridas en el cuello, otra que le atraviesa la mejilla y después apunta directo a la frente de Ana y le quita la vida inmediatamente. Antes de dar los detalles de lo que sucedió esa mañana, vamos a hablar de quién era la otra víctima, Ray Rayburn Cárdenas. Él era un amigo más del círculo social amplio que tenía Ana y Ali. Ellos compartían amigos de cierta manera. Pero a Ali nunca le cayó bien Ray. De hecho, él había advertido a otros amigos de Ray, ¿no? Así como que cuídense de Ray. Ray les puede quitar su novia o sus esposas. Entonces, Ray tenía 29 años para el momento en que Ali le quita la vida. Es cierto que Ana y Ray estaban siendo más cercanos y que estaban chateando por Facebook. Sin embargo, cuando a Ana le preguntaban sus otras amigas si ellos dos tenían algo, ella decía que no, que eran solo amigos. Sin embargo, Ana no quería que su amiga Julia supiera que andaba hablando tanto con Ray. Y cuando se le pregunta esto en juicio a esta amiga que está testificando, ella dice que
Ana temía de decirle a Julia que andaba chateando con Ray porque Ray solía como pasársela mucho con Julia. Entiendo yo de que hablaban de que Julia y Ray tenían algo y que ella no quería que Julia supiera por temas de celos. Entonces, sí estaban siendo más cercanos, probablemente sí estaban iniciando un vínculo, pero para ese momento estaba claro que Ana ya no quería nada con Ali después de todos los eventos violentos que habían tenido anteriormente. Ahora volvemos al momento en que Ali le quita la vida a Ana y a Ray. Están los dos cuerpos en el sofá, sangrando, y a Ali se le ocurre tomarle una foto a Ana. Y luego de eso, llama a su mamá y le dice: mamá, le quité la vida a Ana. La mamá de Ali estaba pensando que se trataba de una broma de TikTok, y Ali le envía la foto a la mamá. Y es cuando la mamá se desploma. I just recall saying, that's not funny. That's not funny, Holly. Don't say that. That's not funny. And then I received the picture. I looked and I deleted it right away. And I hung up the phone and I literally fell on the ground. Luego de que Ali le envía semejante foto a su mamá, sale corriendo por el pasillo del edificio, ve la cámara del pasillo, se devuelve y entra gritando al departamento, gritando: Ana, Ana, ahora. Todo esto está grabado en el audio del teléfono de Ali. Es decir, desde el momento en que entra al departamento hasta después que le envía la foto a la mamá, todo está grabado. Mi pregunta es, ¿por qué si él iba a hacer semejante cosa, grabó todo desde el principio con su teléfono? Yo no puedo entenderlo. Pero bueno, luego de que él grita Ana, 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 sale de nuevo del departamento, se encuentra con un vecino en el ascensor, finge que no pasa nada delante del vecino, lo acompaña al lobby y desde el lobby llama al 911. Cuando llama al 911, dice que necesita que ayuden a su esposa, que la encontró herida, pero en el juicio le preguntan que por qué llamó al 911 y él dice porque creía que Ray se podía salvar. Sin embargo, no lo nombra en la llamada al 911. Y además de eso, ¿por qué llamar al 911 diciendo que quieres que ayuden a tu esposa? Si él ya había llamado a su mamá y le había dicho que le había quitado la vida. Y obviamente él lo sabía. Con las heridas que le hizo, en las partes que le hizo las heridas a Ana y a Ray, obvio que ya no tenían vida. O sea, la cabeza, el cuello. No tiene sentido esto. Después que llama el 911, se va corriendo a su jeep y se va a buscar a su hija al colegio. Según las cosas que él dice en el juicio, él quería como dejar a salvo a su hija y no sé por qué motivo no hacer que alguien más la fuese a buscar. Y fue y sacó a su hija del colegio. Efectivamente, se la entregaron. Dijo que era una emergencia. Y mientras iba manejando, también iba hablando con su papá y también iba mostrándole las fotos a su papá. Y como básicamente preguntando qué hacer. Llega de nuevo al edificio y allí ya estaba todo rodeado de policías y lo detienen. Detienen a Ali y él le confiesa a los investigadores lo que hizo. Sin embargo, cuando comenzó su juicio, se declaró no culpable. Y más adelante admitió lo sucedido. Ahora vamos a hablar de todo lo que salió a la luz en el juicio y de cuál era la estrategia de la defensa. Obviamente, en los exámenes médicos de Ali sale que había utilizado sustancias días antes y ese día también. Y la defensa trató de dar a entender que con esos exámenes y con las pruebas de las grabaciones que él tenía, podría demostrar que él estaba en un episodio psicótico, paranoico, y que por eso hizo lo que hizo. Entonces, la defensa quería irse como por ese lado, de que fue algo impulsivo. Pero la fiscal dio una serie de hechos o pruebas para demostrar la premeditación. Y les voy a mencionar solo algunas de las cosas que la fiscal logró demostrar. Al principio salen a la luz las conversaciones que Ali tenía con otras mujeres del 14 de octubre. Él estuvo entre el 14 y el 21 tratando de contratar chicas que se dedican al servicio de compañía y habló con muchas y entró a muchos sitios de este tipo
de servicio buscando contratar el servicio. El punto es que Ali para ese momento no quería y no soportaba la idea de que Ana estuviese con otro hombre o otros hombres y sin embargo él estaba tratando de contratar chicas. Pero eso no es como que demuestre la premeditación, solo es el comienzo. You would tell her what males she could or could not be around, correct? No, she was around a lot of males that I was hanging out with, but I would tell her if I felt somebody was not someone good that she would talk to. Yes. Ali también le envía fotos a Ana con otras chicas, que eran chicas que lo reconocían de TikTok, diciéndole como, mira, puedo estar con la chica que quiera y ese tipo de cosas, buscando lastimar a Ana. Y él mismo lo admite, que las chicas a las que él le tomaba fotos o que se tomaban fotos con él eran conocidas de TikTok, eran como fans de TikTok y él aprovechaba de enviarle esas fotos a Ana para hacerla sentir mal. En mensajes de texto se ve que Ana, días antes de los hechos, le estaba dejando muy claro a Ali de que ya no estaban juntos, de que la dejara tranquila, de que ya no quería nada con él. También hay una conversación de Ali con un amigo de Instagram días antes de lo que pasó, donde ese amigo le pregunta a Ali si él encontrara a su esposa con otro hombre, ¿qué pasaría? Y Ali le responde, yo iría a la cárcel. Si encuentro a mi esposa con otro hombre, voy a la cárcel. También Ana trató de poner varias órdenes de restricción a Ali, pero a último momento alguien convencía a Ana de que no la pusiera. Los papás de Ali convencieron a Ana de que no pusiera la orden. Luego envió un amigo de él convenciéndola de que no pusiera la orden. Entonces, en realidad, Ana estaba tratando de zafarse de Ali como fuese, como pudiese, pero no lo lograba. She wanted a restraining order because you were abusive to her, correct? No, because I've had instances where I was physical with her. And you convinced her time and time again not to get one, right? I may have only convinced her once or twice, but there was once or twice? Luego se muestran las búsquedas de Google de Ali. El 17 de octubre, Ali estaba buscando en Google cómo espiar la casa, cómo monitorear audio y finalmente lo logró. Sin embargo, él dice que fue una idea que se le ocurrió en el momento en el que estaba molesto por lo de las rosas con Ana. Entonces él ya eso lo tenía averiguado y planificado. ¿Recuerdan el incidente cuando Ali le da el puñetazo a Ana? Bueno, esa misma noche Ali estaba buscando en Google cuerpos sin cabeza, cuerpos decapitados. Ali explica que esto lo buscó porque estaba siendo extorsionado o estaban intentando extorsionarlo porque le estaban enviando fotos de cuerpos decapitados a su celular y él quería saber si estas fotos eran auténticas. Él dice que un amigo de él también estaba siendo víctima del mismo intento de extorsión una semana antes y que ese amigo también recibió esas fotos una semana antes. También hay una búsqueda curiosa. Antes de que Ali llegara al departamento el día de la discusión por las rosas, cuando hace el desastre en el departamento, antes de él llegar al departamento y saber que las rosas estaban aplastadas por un kit de maquillaje, que Ana no estaba en la casa, que no había guardado las compras del supermercado, Ali estaba buscando fotos de papeleras o botes de basura grandes. Él dice que esto lo hizo porque quería poner la foto de perfil de Ana con una papelera. Reemplazar, supongo que en los contactos del teléfono, la foto de perfil de Ana por la de una papelera. Y le preguntan por qué en el juicio y él dice pues porque estaba muy molesto. Pero él aún no había llegado al departamento, él aún no sabía que las rosas estaban en la esquina. Digamos que lo que la jueza trata de dar a entender es que él estaba buscando dónde esconder un cuerpo. So you were looking up trash cans because you wanted to hide some bodies, correct? I'm sorry. You're out of your mind. You are not being honest about the fact that you first started searching for trash cans when you
were inside the apartment. Excuse me. Cuando se da este incidente, recordemos que Ali llega a la casa a las 9:14 de la mañana y hay registro porque se ve que lo capta la cámara del pasillo del edificio. Recordemos que Ali dice que entra al departamento, que no encuentra a Ana, que se molesta y que a las 9:45 es cuando le hace la llamada a Ana, que hay registros de la llamada a esa hora, y luego de eso es que a él se le ocurre la brillante idea de espiar la casa. Pero cuando revisan el registro de instalación del Discord en el iPad de la niña, se ve que la instalación la hizo a las 9:16, es decir, entró al departamento y fue directo al iPad para hacer lo que tenía que hacer. Es decir, él ya tenía pensado espiar la casa. Lo que la fiscal trata de decir es que él estaba buscando una excusa para entrar al departamento y una excusa después para decir que encontró a Ana en algo con alguien y que por eso fue que la hirió. Otra cosa curiosa es que en la foto que él le envía a su mamá de Ana sin vida en el sofá, se ve que alguien en sus pies le coloca 2 balas. Respecto al tema balística, Ali tuvo tiempo para detenerse entre disparo y disparo, y la fiscal le pregunta por qué no lo hizo. Él explica que su arma es semiautomática, pero recordemos que está grabado todo el incidente y se oye que su arma se recarga, y aún así, porque después del segundo disparo, cuando evidentemente Ray ya estaba tirado en el sofá, no se detuvo. Sin embargo, le da 2 heridas más y luego se gira hacia Ana y le da una herida certera en la frente a Ana. Él dice que no sabía hacia dónde iban las balas, que todo fue muy rápido, pero se demostró que las heridas que recibieron fueron muy de cerca. Entonces, estando tan cerca, ¿cómo no vio hacia dónde iban las balas? Y casualmente todas las heridas fueron del pecho hacia arriba. Obviamente, él sabe que si hiere a alguien en la cabeza o en el cuello, esas personas probablemente pierdan la vida. Son heridas mortales. Entonces, la balística, más todos los puntos anteriores, más otras cosas que he dejado por fuera de este video, y todas las incongruencias de las declaraciones de Ali y de cómo actuó ese día y cómo venía actuando días antes, hicieron que en juicio se demostrara la premeditación y malicia de Ali. En mayo del 2024, Ali Abu Laban fue declarado culpable de todos estos hechos con premeditación y su condena fue cadena perpetua. Ali Nasser Abu Laban, guilty of the crime of in the first degree of Rayburn Cardenas. Sí me gustaría saber la opinión de ustedes en los comentarios, si creen que fue premeditado o que fue algo pasional, que fue el impulso del momento, porque yo personalmente mientras veía todo el juicio tuve momentos en los que me sentí confundida, porque si fue planeado siento que lo planeó demasiado mal, o una vez que hizo lo que hizo no pudo continuar con su plan de huida o su plan B. Pero sí me gustaría saber la opinión de ustedes en los comentarios, y si les gustó este video, por favor no olviden darle like. El chico risueño que ves en este video está a punto de recibir un veredicto de inocente luego de haberle quitado la vida a sus padres. Una llamada al 911 alerta a las autoridades. En la línea, un joven explica que ha tenido una discusión prolongada con su madre y que, durante el altercado, ella cayó sobre un cuchillo y se lesionó el cuello. Cuando los oficiales llegaron a la escena, encontraron al joven afuera de la casa, cubierto de sangre, pero manteniendo la calma. Al ver a los agentes, declaró: "Conozco mis derechos, quiero un abogado". Dentro de la casa, la escena era devastadora. En el suelo, Katy, de 39 años, yacía sin vida. El arma, un cuchillo de cocina, había atravesado completamente su cuello. Hola, yo soy Maga, bienvenido a mi canal. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y darle like a este video. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó realmente esa noche? ¿Fue un accidente o hay mucho más por descubrir? Y sin perder más tiempo, vamos al caso. El joven que hizo la llamada al 911 es Colin Griffith, nacido alrededor de 2007 y criado en Oklahoma, Estados Unidos.
Creció en un hogar junto a su padre Charles, su madre Catherine, conocida como Katy, y su hermano mayor, Cristóbal. La familia vivía en una modesta casa en Chandler, una pequeña y tranquila ciudad en el estado de Oklahoma. Después de 20 años de matrimonio, los padres de Colin se divorciaron en mayo de 2020. A partir de entonces comenzó una intensa batalla por la custodia. Katy se mudó a Port Charlotte, Florida, donde trabajaba como maestra en una escuela en línea, mientras que Colin permaneció en Oklahoma viviendo con su padre Charles. En agosto de 2022, Katy acudió a los tribunales para obtener la custodia exclusiva de Colin. Durante el proceso, acusó a Charles de impedirle tener cualquier contacto con su hijo desde diciembre de 2019. Colin, por su parte, le rogó a su madre que fuera por él o lo rescatara de la casa de su padre, pero Charles se negó. Según Katy, Colin le confesó a su padre que era gay, lo que supuestamente llevó a Charles a restringir aún más su libertad, prohibiéndole incluso salir de la casa para asistir a la escuela. Además, Katy alegó que Charles manipulaba a Colin en su contra, observando sus publicaciones en redes sociales para desacreditarla ante su hijo. Como resultado de esta situación, Katy afirmó haber desarrollado un trastorno de estrés postraumático debido al acoso y hostigamiento de Charles. Preocupada por la salud mental de Colin, Katy intentó que recibiera asesoramiento profesional, temiendo que el daño emocional ya fuera irreparable debido a lo que consideraba una campaña de alienación parental por parte de Charles. Sin embargo, Charles rechazó esta versión de los hechos. En mayo de 2020, Katy envió un mensaje de WhatsApp a Colin con una foto de una nota que insinuaba que se quitaría la vida. Este fue un momento crítico en la relación entre madre e hijo, reflejando el nivel de tensión y sufrimiento que ambos experimentaban. Colin vivía en un entorno cada vez más tóxico, una situación que alcanzó su punto de quiebre el 14 de febrero de 2023. Esa noche, Colin Griffith llamó al 911. Cuando la policía llegó a su casa, encontraron a Charles Griffith muerto, con una herida de bala en la cabeza y otra en el pecho. Colin, que tenía 15 años en ese momento, explicó que su padre de 43 años lo había amenazado con un cuchillo y lo había acorralado en una habitación, en un acto de defensa propia. Colin recuperó un arma de fuego y le disparó 2 veces a su padre. Al momento de su arresto, Colin invocó su derecho a permanecer en silencio. Fue detenido y acusado de asesinato en primer grado. Sin embargo, la policía se dio cuenta de que la evidencia en la escena no coincidía con el relato de Colin. A pesar de esto, tras menos de un mes de investigación, no pudieron refutar el relato de Colin y la madre pagó una fianza de $50,000 para que su hijo saliera. Finalmente, el cargo de asesinato en primer grado fue desestimado y Colin se mudó con su madre a Florida. Así que Katy ya tenía nuevamente a su hijo en casa. Sin embargo, la convivencia entre madre e hijo no fue sencilla. 7 meses después de la muerte de su padre, Colin le dijo al personal de su escuela que su madre lo había amenazado con un arma ante una discusión y que incluso había insinuado poner fin a la vida de ambos. Cuando la policía interrogó a Katy, ella negó la acusación y explicó que Colin simplemente estaba enojado porque le había quitado su teléfono y sus AirPods debido a su bajo rendimiento escolar. Katy estaba convencida de que los traumas sufridos bajo la crianza de Charles habían dejado una profunda marca en Colin y que su hijo padecía un trastorno de estrés postraumático y un trastorno de personalidad. En virtud de la ley Baker, Colin fue trasladado involuntariamente a un centro de salud mental, ya que representaba un peligro para sí mismo y para los demás. Mientras estuvo en el centro, Colin amenazó con eliminar a su madre si lo devolvían a casa, asegurando que la arrojaría de un vehículo y la lastimaría o le dispararía. Incluso mencionó que ya lo había hecho antes con su padre y que sabía que podía hacerlo de nuevo. Tras meses en un centro de salud mental en Júpiter, Florida,
Colin fue liberado y regresó a vivir con su madre. Pero los conflictos no cesaron. En noviembre de 2023 se enfureció cuando Katy restringió su uso de videojuegos y reaccionó violentamente tirándola al suelo y pisoteándola. Su abuela presenció el ataque y desmintió la versión de Colin, quien alegó haber actuado en defensa propia. Fue arrestado y acusado de agresión por violencia doméstica. El 12 de febrero de 2024, Colin abandonó la casa de su madre y condujo 2 horas al norte hasta la casa móvil de su abuela en Auburndale, Florida. 2 días después, la policía lo tomó bajo custodia y lo entregó a la División de Servicios para Niños y Familias, después de que él mismo declarara que, si lo devolvían con su madre, la eliminaría. A pesar de estos eventos, en mayo de 2024, Katy y Colin volvieron a reunirse. Durante ese verano, Katy intentó mejorar la relación con su hijo, incluso regalándole un Volkswagen nuevo y llevándolo de viaje a Washington, D.C., pero el conflicto persistía. El 6 de septiembre de 2024, Colin volvió a huir de casa y se dirigió nuevamente a la casa móvil de su abuela. 2 días después, el 8 de septiembre, Katy condujo hasta allí para recogerlo. A las 6:14 de la tarde, Colin llamó al 911. Su versión de los hechos era inquietantemente familiar. Aseguró que él y su madre habían tenido una pelea larga y que, en medio del altercado, ella había caído sobre un cuchillo, sufriendo una herida fatal en el cuello. Cuando llegó la policía, encontraron a Colin parado afuera de la casa, cubierto de sangre, con una frialdad inquietante, declaró: "Conozco mis derechos. Quiero un abogado". Dentro de la vivienda, los oficiales hallaron el cuerpo de Katy, de 39 años, con una única herida de arma blanca en el cuello. Un cuchillo de cocina había atravesado completamente su garganta. Colin Griffith fue arrestado de inmediato y acusado de asesinato en primer grado y secuestro. Dada la gravedad del crimen, fue juzgado como un adulto. El 5 de febrero de 2025, en un giro que dejó a muchos en estado de incredulidad, Colin Griffith fue declarado inocente de ambos cargos. Pero la controversia no terminó ahí. Muchas personas, incluido el Estado, no estaban de acuerdo con el veredicto. De hecho, el alguacil del condado expresó: "Nuestros detectives creen con total certeza que Colin Griffith asesinó a su madre. Sin embargo, el jurado determinó que no podían condenarlo más allá de una duda razonable". ¿Cómo es posible que un joven que ya le había quitado la vida a alguien antes saliera libre nuevamente? ¿Se hizo justicia o la verdad iba a quedar enterrada para siempre? Pero, ¿cómo llegó el jurado a su veredicto? La respuesta radica en lo que no sabían. El jurado fue informado de que Colin había eliminado a alguien en Oklahoma, pero no se les reveló que la víctima había sido su propio padre. Se tomó esta decisión para evitar prejuicios y asegurar que se evaluarían únicamente las pruebas del caso de Katy. Además, la abuela de Colin, Susan, salió en su defensa, presentando a Katy como una madre inestable y agresiva. Entre sus declaraciones más impactantes está que Katy había intentado quitarse la vida, que en enero de 2024 Colin estuvo en la casa de su abuela por semanas y Katy no recordaba dónde estaba, que Katy supuestamente le entregó un arma a Colin y le dijo que la eliminara. Katy cortaba el contacto con la familia de manera repentina. Katy era violenta y golpeó a Colin con un cinturón. Colin también le dijo a la policía que prefería estar en un hogar de acogida, un centro de salud mental o incluso en la cárcel antes de vivir con su madre. Por otro lado, la defensa planteó serias dudas sobre la versión oficial de los hechos. Argumentaron que si Katy realmente había sido arrastrada a la casa contra su voluntad, ¿por qué no pidió ayuda si tenía su teléfono? También cuestionaron la falta de señales evidentes de una pelea prolongada en el interior de la casa.
Incluso insinuaron la posibilidad de que Katy hubiera atacado primero a Colin con un cuchillo, provocando que él actuara en defensa propia. Llevaron su argumento aún más lejos, sugiriendo que Katy quería morir y que había atacado a su hijo sabiendo que él reaccionaría. Finalmente, el cargo contra Colin era de asesinato en primer grado, lo que implica premeditación. Pero, ¿cómo podía haber premeditación si fue Katy quien viajó hasta donde estaba Colin? Esto generó suficiente incertidumbre en el jurado. El jurado sabía que si Colin salía culpable, las opciones para él eran cadena perpetua sin opción de libertad condicional o la pena de muerte. Y ante la duda, el jurado prefirió la absolución. Ahora, si la fiscalía hubiese acusado a Colin de asesinato en segundo grado, ¿hubiese habido un resultado diferente? La duda razonable fue clave para Colin y ante la duda Colin quedó en libertad. Pero, ¿qué tan creíble era la versión de Colin? A medida que las pruebas se iban acumulando, se hacía cada vez más difícil ignorar los indicios en su contra. En múltiples ocasiones, Colin expresó su deseo de eliminar a su madre, la llamaba malvada y detallaba cómo quería arrojarla de un auto, lastimarla o dispararle. La policía indicó que Colin solo parecía complacido con su madre cuando ella le compraba videojuegos, un teléfono celular o lo llevaba a cruceros. Sin embargo, su actitud cambiaba drásticamente cuando Katy le exigía que realizara tareas domésticas simples, como sacar la basura. Su abuelo, Robert, testificó que Colin le había dicho que quería eliminar a Katy y observar cómo la vida y la sangre se escapaban de su cuerpo. El día del asesinato, testigos vieron a Colin sujetando a su madre por el cabello a las 5 p.m. Katy gritó: «Me estás lastimando», pero Colin no la soltó. La introdujo a la casa de su abuela a la fuerza. Sin embargo, la llamada del 911 no se realizó sino hasta las 6:14 p.m. ¿Qué ocurrió en ese lapso de más de una hora? Colin afirmó que su madre cayó sobre un cuchillo, pero los expertos forenses refutaron esa posibilidad. La herida fatal mostraba que el cuchillo había sido atravesado completamente en el cuello de Katy, saliendo por el otro lado. Alguien la lastimó con mucha fuerza. Además, Colin no tenía heridas defensivas en sus manos, lo que indicaba que no hubo una lucha en la que él intentara desarmar a su madre en defensa propia. Con estas pruebas en la mesa, la pregunta persiste: ¿cómo es posible que Colin haya sido declarado inocente? ¿Se trató de un error judicial o el jurado realmente no tuvo suficiente evidencia para condenarlo? ¿Y ustedes qué piensan de este caso? Yo creo que Katy, entre sus propios problemas de conducta y la desesperación por recuperar a su hijo, no vio las banderas rojas que tenía Colin y pensó que ella no iba a correr con la misma suerte que corrió el padre de Colin. Ahora solo queda la abuela. ¿Se podrá llevar bien con Colin? Esperemos que sí. Si te gustó este video, no olvides darle like y nuevamente gracias. En un cajón está Catalina. Ahí está mi hija, por culpa tuya. ¿Qué lleva a una persona a cruzar el límite entre la obsesión y el asesinato? ¿Y qué banderas rojas ignoró el entorno? Hola, yo soy Maga, bienvenido a mi canal y hoy te voy a presentar la historia de Catalina Gutiérrez. Y sin perder más tiempo, vamos al caso. Catalina Gutiérrez, una joven de 21 años, argentina, que fue encontrada sin vida en el asiento trasero de su auto, un Renault Clio, que fue encontrado en un descampado en Córdoba, capital, Argentina. Catalina desapareció la noche que tenía planeado ir a disfrutar con sus amigas, a pasar un rato agradable jugando bowling en el shopping Patio Olmos. El autor del crimen fue Néstor Soto, compañero de la facultad, amigo de confianza, y luego de haberla matado, intentó ocultar su cuerpo, prendiendo fuego al vehículo donde la abandonó. Catalina era una chica carismática y ella era consciente de eso. Por eso decidió ser influencer, pero además estudiaba arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba. Sus seguidores cada vez eran más, ella hacía contenido de viajes, hacía vlogs,
vida cotidiana y a la vez era una chica estudiosa y también evidentemente muy hermosa. Catalina estaba siguiendo los pasos de su papá. Catalina era hija de un reconocido arquitecto llamado Marcelo Gutiérrez, que había hecho importantes obras en la ciudad. Catalina estaba rodeada de amigos, de familia que estaban presentes, que la querían, pero aún así no fue suficiente para notar las banderas rojas de su agresor. Néstor Soto era un compañero de la facultad donde estudiaba Catalina. Él era bien recibido en la casa de Catalina. Era un amigo más, le habían dado confianza, aun cuando ella tenía una relación estable con otro chico. Pero Soto insistía en tener un acercamiento romántico con Catalina. Cuando Néstor Soto sale como sospechoso, comienzan a dar testimonio personas que lo conocían desde chico. Entre esas, una ex compañera de colegio. Ella dice que Néstor era un chico problemático, agresivo, que hacía comentarios misóginos, homofóbicos y que ella y otras compañeras trataron de denunciar este comportamiento con los docentes, pero que los docentes minimizaron la situación siempre. No las tomaron en serio y la frase era, bueno, pero es que son cosas de chicos. Y así quedaba. En el colegio en el que estábamos nosotros un montón de veces quisimos decir las cosas que pasaban cuando éramos más chicos y era como, bueno, son cosas de chicos. Tanto así que la excompañera de Soto dijo que le impactó el crimen pero que no le sorprendió que fuese Néstor. De hecho, ella y otras amigas habían denunciado ante las autoridades que estaban siendo acosadas y violentadas por Néstor, pero en realidad no las tomaron en serio, como que las catalogaron de exageradas. Entonces, ¿cómo fue que encontraron a Catalina? Como les dije anteriormente, Catalina estaba por ir a verse con sus amigas al Shopping Patio Olmos para jugar bowling. Para llegar al lugar, Catalina le pide prestado el auto, el Renault Clio, a su mamá. De ahí se supone que Catalina tenía que llegar al lugar, pero cuando se tratan de comunicar con ella, ella no responde y sus amigas dicen que ella no ha llegado. Lo último que se supo de Catalina fue un mensaje de voz que le envió a su novio diciéndole que iba a ir a encontrarse con sus amigas, pero evidentemente ella nunca llegó. La hermana de Catalina rastrea la ubicación del iPhone de Catalina con el sistema de Apple y se da cuenta que la ubicación de Catalina permanece fija en la calle Pedro Changué. Con esta ubicación van a las autoridades y las autoridades se dirigen al lugar. La madrugada del jueves encuentran el auto y el cuerpo de Catalina en el asiento trasero sin vida. ¿Pero qué hizo Néstor Soto después de abandonar a Catalina en ese descampado? Él se fue a su casa muy tranquilo y allá en su casa le habrá dado por pensar en qué le convenía más o menos y decide presentarse a la justicia diciendo que quería colaborar con todo para la búsqueda de Catalina. Con el paso de las horas, Néstor se quebró y confesó el crimen. Y lo que dijo fue: ella era el amor de mi vida. La fiscalía a cargo inició inmediatamente la reconstrucción de los hechos y da la siguiente cronología. Catalina habría llegado a la casa de Soto a las 9:30 de la noche del miércoles y el vehículo fue abandonado una hora después, que es lo que presume la fiscalía, que en esa hora o en ese intervalo de tiempo Catalina tuvo una discusión con Néstor y que Néstor la golpeó intensamente. La investigación demostró que Catalina falleció por asfixia mecánica por estrangulamiento y no por envenenamiento con monóxido de carbono como se creía al principio. También en el cuerpo de Catalina habían muchos golpes, lo que da a entender que los golpes fueron antes de morir, y también habían quemaduras post-mortem, es decir, que Néstor trató de quemar el cuerpo de Catalina dentro del auto para borrar evidencia, pero ese incendio no lo logró. La investigación también aclaró que no habían indicios por abuso sexual, pero ahora la pregunta sería,
si Catalina iba a encontrarse con sus amigas, en qué momento se desvía a la casa de Néstor. El padre de Catalina aclara que ella nunca les comentó que iba a ir a la casa de Néstor, pero que él cree que probablemente Néstor la llamó de última hora y ella se fue a ver a Soto. ¿Por qué motivo que él habrá dicho Soto? Bueno, no lo sabemos. Es muy triste ver las entrevistas al padre de Catalina porque se ve la confusión, el no poder entender cómo alguien que él invitaba a su casa y que Catalina recibía en su casa, ella iba a la de él, cómo de repente es la misma persona que le quita la vida. Esa es como la confusión mayor o el impacto mayor que yo veo que mostraba el padre de Catalina en las entrevistas. En un momento hasta lo has tratado casi como un hijo más. Sí, tal cual. Venía, toda persona que viene con nuestros hijos se supone que son personas de confianza, y después de tanto tiempo, más de 3 años de que se conocían, él le invitaba a cenar, a veces a almorzar. Lo iba a buscar en el auto porque quedaba acá cerquita en Barrio Jardín, lo traía con Catalina. Desde que Soto confesó el crimen, la hipótesis principal de los medios y de la fiscalía es que Néstor estaba obsesionado con Catalina y que además mantenía una celopatía por ella y por el novio de Catalina, que era muy querido por la familia de Catalina. Cuando se da a conocer todo esto, algunos allegados a Catalina decían o dijeron que él la acosaba, que Néstor siempre intentaba mantenerse cerca de ella, rondándola. Y ahí es cuando vuelvo al tema de las banderas rojas ignoradas, es decir, que todos vieron algo o todos vieron todo, pero a la vez no vieron nada y no hicieron nada. Cuando Néstor confiesa el crimen, dice que él la mató por amor, lo cual es clave porque se da en un contexto de violencia hacia la mujer por obsesión. Y esto hace que el crimen se le dé la carátula ante la ley de feminicidio premeditado. Y ahora es momento de hablar del juicio a Néstor. Durante el juicio, Néstor Soto se mostró distante, relajado, incluso sonriente, lo cual llamó la atención porque evidentemente se entiende que no hay arrepentimiento, que no hay empatía. Y además de eso, se le ocurrió la brillante idea de recrear la escena en la que estrangula a Catalina usando a su abogada. Y él recrea esa escena en tribunal, pero lo peor es que lo hace estando presentes los padres de Catalina. Eso lo hizo frente a los padres de Catalina con todo lujo de detalles y además indicó que la técnica que usó para estrangularla se llama mataleón. Y dice: ay, que esa técnica me la enseñó Catalina. Un dato que, ¿por qué le interesaría al tribunal? Estaba tratando de culparla indirectamente. Él dijo que no tenía intención de matarla, que solo fue una reacción violenta dentro de una discusión. Dijo frases como: ella me pegó una cachetada, se me apagó la tele. Obviamente todo esto tratando de que se entienda que todo fue un impulso, tratando de salirse de la premeditación. La defensa de Soto obviamente que trató de que el crimen se juzgara como homicidio simple y no como feminicidio, porque con feminicidio se agrava la pena. Con homicidio simple sí va a pasar mucho tiempo en la cárcel, pero sigue siendo más grave cuando se hace por la figura del feminicidio. En el juicio, Soto da detalles de cómo usa cinta adhesiva para sacar el cuerpo de Catalina de la casa y llevarlo al auto. Pero a la vez trata de mostrar como que tuvo momentos donde no recordaba nada. Todo lo de él era intentar mostrar que no se sentía bien, que estaba en estado de shock. De hecho dice: estaba en shock. Pensé en quitarme la vida. Lo cual no entiendo por qué no hizo, pero ok, pensó en quitarse la vida. Y además dice una frase donde dice: no entendía lo que pasaba, de repente iba al bowling y de repente estaba con Katy atrás en el auto. ¿Cómo que iba al bowling si él no estaba invitado? ¿No será que él trató de que Catalina lo invitara o le exigió a Catalina que lo invitara y ella se negó y empezó la discusión por ahí? Puede ser. La fiscalía desmonta todo este teatro explicando que Soto no fue
a declarar una vez ocurrido el crimen. Él estuvo planificando su trama, su coartada, se presentó ante la familia de Catalina, se ofreció a ayudar, acompañó con la búsqueda antes de que él confesara el crimen. Entonces, él intentó encubrir lo que hizo. No estaba bajo un shock emocional, no estaba desconectado de la realidad. Es cierto que fingió estar compungido cuando se enteró que encontraron el cuerpo y que abrazó a tu señora, a la mamá de Catalina, diciendo quién pudo haber hecho esta locura y el asesino estaba ahí al lado. Sí, fue así. A mí no, gracias a Dios, porque me hubiera dado asco después de todo lo que pasó, es una repulsión que la verdad, pero sí lo hizo, estuvo ahí, estuvo presente. Nosotros hicimos la denuncia en la comisaría de Inaudi, estábamos todos ahí y él llegó. Es más, él llegó con el novio. Es una cosa espantosa, que es macabro. Yo creo que en ninguna película hubiera sucedido una cosa así, una cosa... El fiscal Marcelo Sicardi en algún momento describió a Soto como un lobo con piel de cordero y también destacó que había evidencia de anotaciones dentro del teléfono de Néstor donde hablaba de su obsesión con Catalina. El juicio por feminicidio de Catalina Gutiérrez terminó el 19 de marzo de 2025 y condenaron a Néstor Soto con cadena perpetua. Así culmina el caso de Catalina Gutiérrez. La reflexión que puedo tener respecto a este caso es, si ustedes tienen una amiga o un amigo que está siendo acosado, que ven que hay alguien raro que los está rondando, que está obsesionado, no está de más que se lo digan, por lo menos que adviertan. Y puede que logren evitar algo o puede que no, pero al menos si ven banderas rojas, díganlo. Díganlo porque no saben qué puede generar el silencio o ignorar estas cosas después. Me gustaría saber qué piensan de este caso y si quieren que haga algún caso en particular, me lo pueden sugerir en la caja de comentarios. Gracias por ver el video. Si llegaron hasta aquí, no olviden darle like, por favor, y suscribirse para que este contenido llegue a más personas. Chao. Hoy les traigo un caso muy viejo de los 90s, pero con un mensaje muy vigente. ¿Cuándo los gobiernos le van a dar la verdadera importancia que se merece a la salud mental? Hola amigos misteriosos, yo soy Maga. Si quieren que YouTube les avise cada vez que subo video, suscríbanse. Y si quieren que este video llegue a más personas, no olviden dejar su like. Y sin perder más tiempo, vamos al caso. Entre noviembre de 1998 y enero de 1999, empezaron a reportarse varias desapariciones en San Cristóbal, la capital del estado Táchira, en Venezuela. La mayoría de los desaparecidos eran hombres jóvenes, algunos deportistas, otros trabajadores de la zona que salían a correr o a trabajar y no volvían. Las denuncias comenzaron a llegar una tras otra, pero al principio la policía no lograba ver una conexión clara entre los casos. Todo cambió el 12 de febrero de 1999. Ese día, durante una jornada de búsqueda, miembros de la Defensa Civil encontraron los restos de 2 jóvenes cerca del río Torbes. La noticia impactó fuerte en la comunidad y activó una búsqueda más intensa en los alrededores. En los días siguientes, la policía halló 6 cuerpos más. Era evidente que algo muy grave estaba pasando. Todo esto llevó a las autoridades a plantear varias teorías. Algunos pensaban que podía tratarse de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, mientras que otros no descartaban la posibilidad de algún tipo de secta que realizara rituales. Pero hubo un detalle que no pasó desapercibido. Los restos siempre correspondían a hombres y solo se recuperaban ciertas partes: manos, pies y cabezas. Ese patrón encendió las alarmas. Uno de los investigadores, al recordar un caso ocurrido en 1995, sugirió mirar más de cerca a un viejo conocido de la policía, Dorancel Vargas, un hombre sin hogar que ya había sido relacionado anteriormente con un crimen también de canibalismo hacia uno de sus compañeros en situación de calle. Comenzaron a rastrear la zona hasta que dieron con una choza abandonada, a medio caer. Al entrar,
se toparon con una escena muy oscura. Había envases con carne humana lista para cocinar, restos como manos y pies esparcidos y 3 cabezas humanas. Horas más tarde, sin saber que lo estaban buscando, Dorancel volvió tranquilamente a su refugio. Fue detenido de inmediato. En ese momento, habían pasado ya 4 años desde su primer asesinato documentado. ¿Pero quién era este hombre? Un indigente abandonado en la más extrema pobreza, José Dorancel Vargas, conocido como Dorangel. Nació el 14 de mayo de 1957 en El Vigía, estado Mérida, Venezuela. Fue el tercer hijo de una familia numerosa compuesta por 11 hermanos, todos criados en un entorno rural y de escasos recursos. Su infancia transcurrió sin mayor notoriedad, como la de tantos otros niños del campo. Sin embargo, años más tarde sería apodado por la prensa como el Comegente o incluso el Hannibal Lecter de los Andes. Luego de ser acusado de asesinar a varias personas y consumir sus restos, su niñez y adolescencia estuvieron marcadas por la pobreza y la falta de oportunidades. Logró terminar el 6º grado de primaria antes de dejar la escuela para colaborar con el sustento de su familia. Pero Dorancel daría señales tempranas de lo perturbada que estaba su mente. Se decía que mataba gallinas para comérselas crudas e incluso bebía su sangre, una conducta que en su entorno generaba inquietud. Este comportamiento extraño, sumado a las dificultades para adaptarse socialmente, fueron las primeras señales de un trastorno mental que muchos años después sería diagnosticado como esquizofrenia paranoide. Los primeros encuentros de Dorancel con la ley estuvieron relacionados con delitos menores. Fue detenido en al menos 3 ocasiones por el robo de gallinas y ganado, una práctica que, aunque ilegal, era bastante común en zonas rurales de Venezuela. Sin embargo, estos incidentes apenas fueron un anticipo de los crímenes mucho más graves que vendrían después. Con el paso del tiempo, su salud mental continuó deteriorándose. Terminó alejándose por completo de su familia y comenzó a deambular por distintas ciudades del país, hasta que finalmente se estableció en San Cristóbal, estado Táchira, donde vivía como indigente bajo el puente de Peribeca. Para ese entonces, su estado mental ya era crítico. Había adoptado un estilo de vida completamente aislado, casi salvaje. Se alimentaba cazando animales callejeros como gatos, perros, ratas o aves. Con el tiempo, empujado por su enfermedad y la desconexión total con la realidad, dejó de cazar animales y empezó a cazar personas. Antes de las desapariciones del 98 y 99, Dorancel estuvo en manos de las autoridades y en ambas ocasiones tomaron las peores decisiones. Y esto lo digo porque en 1992, Dorancel fue detenido por primera vez por robo de ganado. Para ese entonces ya practicaba el canibalismo, así que fue internado en el Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica de Peribeca y tan solo mes y medio después fue liberado, por supuestamente no presentar un peligro para la sociedad. En mes y medio de tratamiento él se recuperó. ¿A qué llama usted que se recuperó? O sea, bueno, que se estaba en condiciones normales. O sea, él no hizo evidencia de ningún signo patológico, ni de personalización, ni mucho menos, entonces pues fue dado de alta. Luego, el 17 de enero de 1995, desapareció sin dejar rastro Cruz Baltasar Moreno, un hombre en situación de calle de unos 40 años. Su ausencia fue reportada por Antonio López, un amigo que, preocupado por no haberlo visto durante varios días, decidió acudir a las autoridades. Poco después, la policía encontró algo alarmante. Los pies y las manos de Baltasar habían sido escondidos bajo los cartones donde solía dormir, justo debajo del puente de Peribeca. Este hallazgo marcó el primer asesinato confirmado atribuido a Dorancel Vargas. Las autoridades comenzaron a interrogar a varias personas sin hogar que vivían en los alrededores, y cuando se acercaron a Vargas, su respuesta los dejó sin palabras. Con absoluta calma les dijo que sí, que él lo había matado y que incluso se había comido su corazón, que, según sus propias palabras, todavía estaba caliente. Dorancel fue arrestado de inmediato y acusado de homicidio intencional y porte ilícito de arma blanca.
estuvo preso tan solo 2 años. Luego, el caso fue revisado por la fiscalía y determinaron que no habían suficientes pruebas para determinar que Dorancel era el culpable. Y además, él era un enfermo mental. Así que ocurre una cadena de errores. El juez ordena la libertad, envía la orden al director de la cárcel, el director procede a liberar a Dorancel y una semana después el juez vuelve a enviar otro documento diciendo que lo liberen, pero trasladándolo al psiquiátrico de Peribeca. Para ese entonces ya era demasiado tarde. Dorancel ya estaba en la calle. Ahora entraremos un poco más en la mente de Dorancel viendo una pequeña entrevista. Yo me siento, yo me siento loco en un sentido, al contrario, a mí me siento que me hace falta comer gente, por lo menos. Un ejemplo, comer gente, porque ya tú sabes cómo es las cosas son normales, independientes, todo independiente, hacer todo lo que le provoque a uno y más nada, porque yo si creía que por lo menos tú que por lo menos agarrado o algo, cualquier cosa no es algo normal, es diferente todo. O sea, no es lo legal, pues, no existe, pues. ¿Cuándo le pusieron esas esposas? Esta mañana, hace rato, hago la prisión para traerme para acá. ¿Cómo se siente usted esposado, con las manos así? Bueno, no me siento esposado, sin poder defenderme. Cuando usted agarraba a sus víctimas, esas víctimas tampoco se podían defender. ¿Ah? Y si no se podían defender, no están defendiendo, no soy yo mismo. Pero las víctimas que usted mataba... No soy yo mismo. ¿Por qué? O sea, soy yo mismo, yo no lo tengo en el estómago. Eso no tiene nada que ver. Lo tengo en el estómago, ¿qué más van a pensar? ¿Usted cree que hacía algo malo o eso no es malo? Al contrario, yo creo que para ellos es un bien para ellos, porque al tenerlo en el estómago, ¿qué vamos a hacer? Tienen que sentirse por lo menos alegres o algo, cualquier cosa. Y esas víctimas cuando estaban, usted las tenía sin poderse defender, ¿no le pedían piedad, que no las matara? ¿A usted no le daba lástima eso? Pero yo les decía también que como esas cosas y tal, que si yo y que piensa de mí, y como tú me crees de ese sentido, no, olvídalo, soy una persona, yo soy que te quiero ayudar a ti, yo te quiero a ti, ¿qué quieres, enfermedad? ¿Quieres comer carne? ¿Quieres vestir? ¿Quieres cambiarse la ropa? ¿Quieres bañarse? ¿Quieres traerse el pelo? ¿Quieres tal y qué sé yo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué necesitas? Ayudártelo a ti. Yo soy tu amigo. ¿Usted le decía eso a las víctimas? Sí. No se asuste, estás conmigo. Cuando fue interrogado, soltó algo que dejó a todos helados. Insinuó que posiblemente otras personas habían comido carne humana sin saberlo en empanadas que él mismo habría preparado. No dio muchos detalles, pero lo dijo con una tranquilidad que descolocó por completo a los investigadores. Llegaba con bolsas de carne adobadas y le decía, por lo menos le decía a uno que vende verdura, que son campesinitos de pueblo, le llegaba y le decía, mire, patroncito, yo limpio neveras, carnicero, me dan mucha carne, cambio por verdura. Y entonces él le daba carne y los campesinos le daban verduras. O sea que él puso a comer carne humana mucho. Lo más inquietante era su actitud. Nunca mostró señales de arrepentimiento. Para él, todo se reducía a una necesidad básica. Tenía hambre y así la resolvía. Después de escuchar todo eso, los forenses decidieron hacerle una evaluación psiquiátrica. El resultado fue contundente: esquizofrenia paranoide. El informe médico fue claro. Según los especialistas, Dorancel no tenía la capacidad de entender lo que estaba haciendo. Su juicio, su razonamiento y su conciencia sobre el bien y el mal estaban totalmente anulados. Recomendaron que recibiera tratamiento con medicamentos, seguimiento psiquiátrico y supervisión constante. Nada de libertad ni de reintegración social sin control. Y es que para él, todo lo que había hecho no era un crimen. En su cabeza simplemente estaba haciendo lo necesario para sobrevivir dentro de una realidad completamente alterada por su enfermedad. Basándose en el informe psiquiátrico, la jueza que llevaba el caso declaró a Dorancel Vargas inimputable, es decir, no podía ser juzgado como una persona en pleno uso de sus facultades. Ordenó que recibiera medicación de por vida y que estuviera bajo cuidados especiales,
considerando la gravedad de su enfermedad mental, pero esta decisión dejó al descubierto un problema mucho más grande. El sistema de salud mental y penitenciario en Venezuela no contaba ni cuenta aún hoy con un centro realmente adecuado para tratar a alguien con el perfil de Dorancel. No había un lugar con los recursos, personal y condiciones necesarias para mantener bajo control a un paciente como él. Ángel, ¿por qué se te acusa de haber comido a unas 12 personas? Porque me consiguieron unos pies y unas manos y unas cosas por ahí. ¿Pero te comías a la gente? No, pues claro, estoy con mi gente. ¿Y por qué lo haces? Para guisar, para comer, para fritar, para todo. ¿Más o menos a cuántas personas? 10, unos 10 por ahí. Pero eso ahorita no, o sea que estoy comenzando eso por ahí. Pero se te acusa que desde el año 95 vienes realizando eso. No, 2 años tengo que estar comiendo gente. 2 años, ahora soy nuevo, por necesidad que me he puesto esa años. ¿No te arrepientes de eso? No, al contrario, me alegro, que estar a sufrir, saber de los comientes. ¿Y comes mujeres? ¿Ah? ¿Comes mujeres? No, mujeres, no, flores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso no molestan a nadie. Dorancel quedó atrapado en una especie de limbo, tanto legal como médico. No puede ser juzgado por sus crímenes porque fue declarado inimputable, pero tampoco puede quedar en libertad debido al riesgo que representa. La falta de un centro especializado para tratar a personas con su perfil lo condenó a permanecer encerrado en un lugar que no está diseñado para atender su condición. Un espacio que no es ni cárcel ni hospital, pero que terminó siendo su destino por la incapacidad del sistema para ofrecer otra alternativa. Con el paso de los años, el caso de Dorancel Vargas ha sido abordado en numerosos documentales, libros y artículos, todos desde distintas perspectivas. Han intentado responder la misma pregunta: ¿qué hay en la mente de un hombre capaz de cometer actos tan extremos? En 2015, años después, fue entrevistado nuevamente por la periodista Lorena Arraiz. En esa conversación, el hombre que años atrás había sembrado el miedo en San Cristóbal mostró una actitud distinta, muy alejada de la imagen que durante años se difundió de él. Durante la charla, expresó que ya no quería que lo llamaran como el comegente. Rechazaba ese apodo, quizás como un intento por desvincularse de la figura monstruosa que los medios y la opinión pública habían construido con el tiempo. ¿Le gusta, se siente cómodo aquí? No, hombre, antes sí, pero ya no, ya lo que me quiero es ir. Sí, ¿qué va a hacer si sale en libertad? Trabajar. ¿Trabajar de qué? Trabajar de lo que salga. ¿Qué le gustaría? ¿En qué le gustaría trabajar? De lo que salga. ¿Sí? Sí. Lavando carro, limpiando, pintando. ¿Qué le gustaría? ¿Ah? Pintar. ¿Usted es feliz, Dorancel? Sí, yo sé. ¿Usted es Dorangel o Dorancel? Dorancel. Con C, Dorancel. Ese mismo año, Dorancel volvió a hacer noticia, esta vez por un hecho violento que atrajo la atención de todo el país. En los calabozos de la policía del estado Táchira, donde Vargas permanece recluido junto a más de 400 personas, se desató un motín liderado por un grupo de presos que exigía mejoras en las condiciones de reclusión. Lo que comenzó como una protesta, rápidamente se transformó en una situación extrema. Los reclusos tomaron a varios policías como rehenes y, según informaron los medios en ese momento, exigían altas sumas de dinero a cambio de sus vidas. La escena fue transmitida en vivo por internet. 3 agentes fueron asesinados brutalmente y sus cuerpos fueron colgados dentro del centro de detención. De acuerdo con algunas versiones, los cabecillas del motín habrían obligado a Dorancel, que llevaba años bajo medicación y en aparente calma, a participar en el descuartizamiento de los cuerpos. Se dijo que luego fueron cocinados y que obligaron a otros reclusos a comer parte de los restos. A quienes se negaban les habrían cortado los dedos como castigo. Dorancel siempre negó haber participado en estos hechos. En 2018 volvió a aparecer públicamente a través de un video que circuló en redes sociales. ¿Usted le da pena decirle a la gente que usted comía gente y eso? ¿Sí? ¿Por qué? No sé. La gente... No, me da pena. ¿Sí?
Pero usted si sale en libertad va a comer más gente en la calle, ¿no? Y si me desvanezco, yo si con gente ya no puedo estar, no puedo vivir ni nada. Sí. No puedo. ¿Y por qué no se come una vaca? ¿Por qué no se come una vaca mejor? Pues yo como vaca y entonces sí, como el que come más carne en el mundo. Sí. ¿Por qué no se come un caballo, una burra, no sé? Una burra. Eso es para trabajar. Mire, Eso es para un caballo. Eso es para accionarlo. y la gente para comer. Mire, ¿y cómo lo mataba usted para comérselo? ¿Cómo lo mataba? Tú sabes, yo soy el matagén. ¿Y cómo hacía? ¿Usted lo conseguía dormidos y los puñaleaba? ¿Cómo? ¿Cómo lo mataba? La puñalada me iba a matar el primero. ¿Cómo lo mataba entonces? Durmiendo. Ajá, ¿qué hacía? Le daban una botella y Mitch de candela y ahí ellos se lo toman y se emborrachan y se secuestran a dormir. ¿Y después qué hace ese? Matarlo. ¿Cómo? Bueno, en ese sentido, pues yo soy agarrar la piedra. ¿Y le da por dónde? ¿Por dónde con la piedra? ¿Cuánto pesa la piedra? Aquí. ¿Cuánto pesa la piedra? ¿Usted cuánto ha matado? Como 4 nomás. 4. Sí, usted me gana, usted ha matado más. Yo he matado 6. 6. ¿Cómo agarrar la piedra usted y de si encima de la pared se la zumbaba. En la piedra, encima de la pared. ¿Y cómo hacía usted para llevárselo de ahí donde lo mataba hasta donde usted se lo comía? Fuerza. ¿Al chavo? No, los escuartizos. ¿Sí? Los escuartizos. ¿Con qué? ¿Con qué? Con machete. Sí. ¿Y la carne cómo la comía? ¿Frita, guisada, asada? ¿Cómo la preparaba? Mermado. ¿Mermado? ¿Con cebolla y tomate o qué? No, puro, con sangre. ¿Pura con sangre? Con sangre. Yo como es pura carne. ¿Y sal? ¿No le echaba sal? Sal. ¿Y los huesitos de los dedos y eso? Eso los huesos. Ajá. Eso con los ojos. Sí. Eso se lo meten por debajo del ojos. Eso se pone ahí está el toque. Sí. Mira más la víctima, más rápido, ¿no? Claro, o sea, los ojos se parecen a uno con huesos. Sí. ¿Y la bola? ¿Qué hacía usted las bolas y el huevo de los muertos? ¿Qué lo hacía? ¿Dicen los huesitos de aquí? Sí. No, si a mí me los roban también. ¿Quién? No? Cuando voy a hacer el caldo de huesos, de mano, se llevan eso y de todo. ¿Quién o ya? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién o ya? Pero quizás el abogado. ¿El abogado? Sí. Uy, qué abogado bien malo, ¿no? O sea, no me tira un policía. ¿Policía? No, yo no me recuerdo bien, pero quizás era un policía que lo llevó. Epa, venga, le digo, ¿y el huevo qué lo hacía usted? ¿Las bolas qué las hacía? ¿No le comía eso? No, es que yo voto glucema y de todo. Sí. Glucema y de todo. ¿Los semas? ¿Qué es eso? Glucemas. ¿Qué es eso? ¿Usted sabe qué es el morcilla? Ajá. Bueno, morcilla. O sea, lo que hace la morcilla, la tripa y eso. Las tripas la botaba. Sí. ¿Y el hígado se lo comía? El hígado, el riñón. ¿El riñón sí? ¿El riñón para qué? ¿Para qué comía el riñón? No, eso viene condimentado en el sentido. Ya viene con... aliñado. Es que el riñón no queda. El riñón es una piedra de amolar. Sí. El riñón. No es como la piedra de amolar, el riñón. ¿Qué hacemos? En 2022, Don Ansel volvió a hablar con la prensa. ¿Hace tiempo que no conversabas con alguien? ¿Yo? Sí, ¿habías conversado? Los espíritus. ¿Conversas con los espíritus? Sí, pero me estaban presentando por completico. La mujer y todo. Usted se debe acompañarme a mí. ¿Para dónde? Allá donde yo duermo. Allá. Pero si los oficiales me permiten. Sí, vaya a costa conmigo, vayan los dos. Vámonos. Han pasado ya más de 25 años desde su detención. Don Ansel Vargas tiene 68 años y sigue recluido en los mismos calabozos de la Comandancia de Policía del Estado Táchira. Nunca fue trasladado a un centro de salud mental y hasta ahora no existen gestiones oficiales para que eso ocurra. Jamás salió de allí y todo indica que terminará sus días en ese mismo lugar, un calabozo que nunca estuvo preparado para albergar a alguien como él. El número exacto de víctimas de Don Ansel Vargas sigue siendo una incógnita. Algunas fuentes oficiales solo reconocen 4 asesinatos confirmados, mientras que otras estimaciones sugieren que podrían haber sido entre 20 y 40. La ausencia de una investigación profunda en su momento, sumada al paso del tiempo, hace que sea prácticamente imposible establecer una cifra con certeza. Lo que sí está claro es que Vargas ha pasado más de un cuarto de siglo recluido en un lugar completamente inadecuado para su condición mental. Esta situación no solo vulnera sus propios derechos como paciente psiquiátrico, sino que también representa un riesgo constante para los demás internos y para el personal que lo rodea.
En los últimos años, algunas voces han planteado la posibilidad de trasladarlo a un centro geriátrico con atención psiquiátrica especializada, considerando su edad avanzada y su deterioro cognitivo. Otros, en cambio, opinan que por la gravedad de sus actos debe seguir bajo custodia estricta. ¿Ustedes qué opinan? Yo quisiera que nadie me conociera como comediante, que tal y qué sé yo. ¿Sí? Así termina el caso de Dorancel Vargas. Quiero saber su opinión. Pueden dejarla en la caja de comentarios. Ya saben que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse para que YouTube les avise cada vez que subo video. Y si quieren que este video llegue a más personas, no olviden dejar su like. A los que llegaron hasta aquí, gracias.